Muy bien, vamos a ver tres teoremas sobre semejanza de triángulo. Cómo podemos demostrar que dos triángulos son semejantes. Entonces, el primer teorema nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos homólogos iguales. Recordemos otra vez que homólogos significa correspondientes. Entonces, aquí tenemos el ángulo C, es un ángulo de 90 grados. No necesariamente tiene que ser de 90 grados, con un ángulo C' correspondiente. Y tenemos el ángulo A correspondiente al ángulo A'. Entonces, como estos dos triángulos tienen dos ángulos iguales, lo vamos a escribir. Entonces, el ángulo C es igual al ángulo C'. Y el ángulo A es igual al ángulo A'. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C'. Ese es el primer teorema. Teorema número 2 nos dice que dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Recordemos que hay que escribirlo en razones. El lado A con el lado A', el lado B con el lado B' y el lado C con el lado C'. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a escribir. Entonces, si A entre A' es igual a B entre B', y esto es igual a C entre C', entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C'. Este es el segundo teorema. Entonces, primer teorema, dos ángulos homólogos iguales. Segundo teorema, sus tres lados proporcionales. Y vamos a ver teorema 3. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo y los lados que lo forman son proporcionales. Aquí ya nos están dando este ángulo, el ángulo F y el ángulo I. ¿Qué lados forman este ángulo? Pues el lado E con el lado G, H, y el lado D con el lado G. Ahí está. Entonces vamos a escribir que el ángulo F es igual al ángulo I. Y que el lado E, ahora son correspondientes, E con H. Entonces, E entre H debe de ser proporcional al lado D entre G. D entre G. Ahí está. Recordemos, primer triángulo, segundo triángulo. Arriba va a ir E y D. E y D, ahí está. Y en el segundo, abajo debe de ir H y G. H y G. Bien, ahí está. Entonces, como pasa esas dos cosas, el triángulo DEF es semejante al triángulo GHI. Ahí está. Esos son los tres teoremas. Vamos a ver ejemplos sobre esos tres teoremas.